ANOVA monofactorial fue en lo que quedamos la semana pasada. Repasando un poquito, porque eso ya lo vimos al final de la clase, ya estábamos cansadillos y todo el asunto. Habíamos hecho una prueba T donde nos permitía distinguir o identificar diferencias entre dos grupos. Vimos que aunque había una diferencia de 4%, esta diferencia no era estadística significativa, pero ¿cuál herramienta utilizamos cuando necesitamos hacer comparaciones entre tres grupos o más? La respuesta a esto es un experimento ANOVA monofactorial. Entonces, vamos a tener como ejemplo una variable tiempo y queremos comparar el desempeño de 4 algoritmos distintos. El ANOVA monofactorial es el que nos permite, hacer experimentos de esta naturaleza. Entonces, habíamos hablado de los supuestos que tiene el ANOVA monofactorial. El primero es que los residuos son normalmente distribuidos. Habíamos comentado la semana pasada que los residuos es la diferencia de un dato con respecto a lo que predice el modelo lineal para ese dato, y eso es lo que tiene que tener una distribución normal. En el ejemplo que vamos a desarrollar hoy, vamos a ver cómo se hace esta evaluación del supuesto. Observaciones entre los grupos son independientes. Típicamente, esta es el supuesto que se tiene que ver, se puede validar antes de ejecutar el experimento. Normalidad de los residuos y homoceasticidad ya teniendo los datos, pero sí antes del experimento lo podemos tener identificado y presente. Y el tercer supuesto es que tengan la misma varianza. Este es uno de los supuestos de la ANOVA. Les adelanto, más adelante en el curso vamos a tener un conjunto de datos donde analizamos normalidad de los residuos y adivinen qué, no son normales. Y analizamos homogeneidad de la varianza y adivinen qué, tampoco son homogéneos. Y vamos a ver de que tenemos una herramienta que se llama transformación de datos, que nos permite ecualizar esas diferencias, corregir esas diferencias para cumplir los supuestos y nos permite realizar el análisis de varianza. Lo hablaremos con mucho más detalle más adelante, porque por el momento más información que les dé lo que va a hacer es enredarlos. Habíamos hablado de hipótesis e interpretación. La hipótesis nula es, no hay diferencia entre los promedios. Sí, Josué. Eso de que tengan la misma varianza se refiere a qué tanto igual, digamos. O sea, un 12 contra un 15, o depende del contexto, cómo funciona. La misma varianza, vas a ver de que la valoramos visualmente, la valoramos gráficamente, porque nuevamente existen pruebas formales, pero son groserísimas de pasar. Y lo que nosotros evaluamos en homogeneidad de la varianza es que tenemos grupos A, B y C, y al ver los puntitos, se ven razonablemente parecidos. Y luego afinamos ese criterio un poquito más, Josué. Luego el criterio se cambia por no hay un patrón en los datos. Y cuando te digo un patrón, es súper evidente cuando lo hay. Hay casos donde se ve un patrón creciente, así, cono, o se ve exponencial o algo por el estilo. Entonces, el no identificar un patrón es un buen criterio. Y también hacemos un análisis acá que es si tenemos que rebuscar un patrón, porque a veces decimos, no, es que eso es un diente de sierra que sube, es que no hay nada, pero esa es la manera en que lo hacemos. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Perfecto. Entonces, estaba yo con hipótesis nula, no hay diferencia entre los promedios. Hipótesis alternativa, hay diferencia entre los promedios. Parte de lo que yo les había hablado la semana anterior es, ANOVA nos dice hay diferencia entre los promedios, no nos dice cuál. No nos dice A es diferente de B, no nos dice B es diferente de C. Lo que nos dice es hay diferencia. Para poder identificar cuál, tenemos que hacer análisis post hoc. Vamos a ver hoy que lo vamos a hacer con promedios de mínimos cuadrados. ¿Cómo se interpretan estas pruebas? Se encontraron diferencias significativas entre los promedios de los grupos. Y luego, con análisis post hoc, podemos decir el promedio de la variable X para el grupo K
es diferente a la del grupo I. Ahora vamos a proceder con el ANOVA monofactorial.